Vamos a abordar ahora mismo dos temas que fueron materia de nuestro primer bloque de noticias y que forman parte del trabajo de la Comisión Legislativa de Educación. Por un lado, se ha dicho que la evaluación del cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Superior permitirá analizar eventuales reformas, tomando en cuenta que este cuerpo normativo ya tiene 5 años de aplicación. Lo más coyuntural, sin embargo, será la consulta prelegislativa del proyecto de Código Ingenios. ¿Qué expectativas generan ambos temas? Lo analizamos de inmediato. José Ricardo Moncayo, ex decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central, ex vicepresidente de la Cámara de la Construcción de Quito, asambleísta de Creo por la provincia de Chimborazo, integrante de la Comisión de Educación, miembro del Parlamento Latinoamericano. Asambleísta Moncayo, bienvenido a la televisión legislativa. Muchísimas gracias, es una oportunidad de despedirme justo en un día tan interesante como es la víspera de la Navidad. Sí, ya lo veo vestido navideño el día de hoy. Efectivamente, creo que había que cambiar hasta la vestimenta para integrarse a la fiesta navideña. Muy y eso bien. es lo que he hecho yo. Qué bueno, en todo caso. Asambleísta, Fabricio, en la presentación de esta entrevista citaba al menos dos temas que podríamos decir centrarían en cierta medida el trabajo de la Comisión de Educación el próximo año. Empecemos por la consulta prelegislativa del proyecto de Código de Economía Social de los Conocimientos Ingenios. Ya se ha abierto, se ha dado paso para realizar esta consulta. ¿Qué expectativas se tiene al respecto? Bueno, es que este código integra conceptos muy complejos, muy amplios y que en muchísimas zonas no se los identifica, como es el tema de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual viene desde 1888, ya regulada en París, pero aquí en nuestras zonas, hablemos de los sectores ya más apartados de la sociedad ecuatoriana, vamos a los territorios ancestrales, donde hay grupos humanos indígenas que no conocen pues la propiedad intelectual, que no han asumido la propiedad de sus conocimientos ancestrales como algo muy propio, algo que está regulado por la ley, regulado por códigos y por organizaciones internacionales. Entonces, esta consulta es necesaria para llegar donde ellos, para darse cuenta si es que tienen el conocimiento de su propiedad y se le están usando. Y si el Estado garantiza justamente esa propiedad, sobre ese conocimiento. El Estado les va a garantizar, una vez de que se apruebe esta ley, el Estado les va a garantizar la propiedad de sus conocimientos sobre su biodiversidad. Y eso le va a permitir a esos grupos humanos apoderarse, ser verdaderamente parte de esa biodiversidad, y parte de esos conocimientos ancestrales van a enriquecer a esa comunidad. Pero repito, hay necesidad de que ellos tengan conciencia de que son dueños de valores, de conocimientos, de propiedades, de tecnologías que se derivan de la biodiversidad, de su entorno en donde han compartido con la naturaleza por muchísimos años. Entonces, este código tiene necesariamente que salir a consultar, salir a identificar, porque también se puede hablar de muchas situaciones que realmente no son reales, porque al no conocer inclusive nosotros cuáles son sus valores, sus conocimientos, estamos hablando de cosas que no se pueden regular. Pero estas cosas se circunscriben solamente a los temas que, por ejemplo, se generan en la región amazónica. Un tramo de la región amazónica sigue siendo inexplorada, sigue siendo, digamos, enigmática por muchos, y obviamente por allí parte también la necesidad de tener mayores conocimientos y sobre esos conocimientos garantizar la propiedad para nuestra gente. Así es, efectivamente, en donde más vamos a encontrar este tipo de conocimientos ancestrales son en esos territorios donde no ha habido una participación ya activa de los organismos de la formación, de las escuelas, de los colegios. Es decir, las mismas comunidades han desarrollado sus propios conocimientos ancestrales en base a una investigación empírica, es decir, en base a la práctica, a la utilización de ciertas plantas, de ciertos sectores biológicos, que ellos han sabido utilizarlas en base a, repito, a la práctica ancestral.
Entonces, hay necesidad, como estos van a ser reconocidos como propiedad de esas comunidades, como una propiedad intelectual, porque este código lo que regula es la propiedad intelectual. Como estos conocimientos van a ser reconocidos por el código, hay necesidad de ir y verificar, primeramente, si lo usan, si lo conocen, si tienen la experiencia sobre algunos aspectos. Y una vez que se identifique esos, pues esos van a ser reconocidos por el Estado, y el Estado va a crear inclusive opciones, organismos, para que ellos defiendan su propiedad y no pueda explotarse sin el conocimiento de ellos, sin el reconocimiento inclusive económico de ese tipo de conocimiento. Entonces, en ese aspecto, este código es positivo. Yo he tenido críticas con respecto a otros aspectos que no tienen que ver con los temas de la consulta que se va a realizar. ¿Cómo cuáles, brevemente, asambleísta? Bueno, se habla de creatividad, y para eso se requiere que el Estado cree las condiciones adecuadas en lugares adecuados para desarrollar la creatividad, la originalidad, la autenticidad, que es la que genera la transformación, el cambio. Y se está prácticamente consolidando la situación actual a través de los colegios, las escuelas y las universidades, sin darles los recursos, sin darle la estructura adecuada para generar el desarrollo de la creatividad, que es un proceso extenso, complejo. Correcto. Voy al otro tema rápidamente en función del tiempo. ¿Usted cree que luego de esta evaluación que se está haciendo a la Ley Orgánica de Educación Superior, podrían salir insumos para reformarla? Es decir, un ejercicio similar al que durante meses atrás fue sometida a la Ley de Educación Intercultural, que efectivamente le permitió a la Asamblea reformar su contenido. Yo considero de que gracias a que va a intervenirse en la aplicación de esta ley para analizar si se ha cumplido o no los objetivos de esta ley, de hecho va a generarse ideas, propuestas, seguramente van a salir nuevos artículos de la ley que van a mejorar el desarrollo de la Universidad Ecuatoriana. Fue una muy buena iniciativa, fue una buena oportunidad, las universidades sintieron el impacto, se reestructuraron, se reorganizaron, pero hay muchas cosas que no han podido cumplir, porque la ley probablemente es muy exigente. Por ejemplo, el número de doctores en las ciencias que se requieren para que las universidades se mantengan en una determinada categoría. No existe suficiente formación ni oferta de maestrías ni de doctorados en el Ecuador, y entonces tienen que salir al exterior. Y tienen obviamente que separarse de las universidades. Yo pienso que necesitan más tiempo para que las universidades ecuatorianas se nutran de doctores, se nutran de profesores con mayor nivel de conocimiento. Todo esto va a aflorar el momento que nosotros tomemos contacto directo con las universidades, con los profesores, con los estudiantes. Inclusive vamos a hacer un análisis del entorno de la universidad, de los campus universitarios, es decir, los territorios donde se forman los jóvenes, para ver si realmente tienen las condiciones adecuadas para ser un centro de educación superior. Correcto, vamos a estar expectantes de aquello porque son dos temas que seguramente centrarán la atención de la comisión que usted integra. Que tenga una linda Navidad, don José Ricardo. Muchísimas gracias. Y gracias por acompañarnos siempre pues aquí en el noticiero de la televisión legislativa. Como siempre, disponible y atento a los requerimientos de la Asamblea Nacional. Muy amable. José Ricardo Moncayo, asambleísta del movimiento Creando Oportunidades, CREO, integrante de la Comisión Legislativa de Educación.